Ya estamos en la señal de televisión y también de la radio porque es una transmisión conjunta. ¿Cómo están? Déjenme saludarle en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Queremos mostrar, para que usted tome decisiones también, me refiero a los jóvenes y también a los padres que van a asesorar, van a apoyar también las decisiones de su hijo respecto a este año académico 2021. A lo mejor le parece interesante la Escuela de Ingeniería en Transporte. Eso vamos a conversar hoy día. Antes, insistir en que estamos en UCB Televisión, señal 4.3 para la quinta región, 5.3 en Santiago, canal abierto, digital, gratuito, muy de calidad también y muy a la par con estos días donde necesitamos contenido cultural. Así que esa es nuestra propuesta para UCB Televisión. Y la radio, 103.5 FM, la señal Somos Tu Región, desde la quinta región para todo el país y también en la señal online. Así es, UCB Radio, entretenida de los años 80, de los 90, con una mirada desde lo local también al país. Bueno, hoy día dijimos la Escuela de Ingeniería en Transporte y la oferta académica de pre- y postgrado. La escuela creada ya prácticamente hace 50 años, son 40 y tantos años. Los profesionales preparados en la PUCB se desempeñan en la planificación, en la conformación también del diseño, de las operaciones y de la gestión de los sistemas de transporte. Existe la necesidad en nuestra sociedad actual, una imperiosa necesidad de tener mayor movilidad a un menor costo, eso es súper importante, en un sistema eficiente, en el marco también valórico de nuestra PUCB con el tema de la contaminación principalmente. Juan Sánchez, director de la Escuela Ingeniería en Transporte, lo vamos a presentar, pero previamente veamos el video de presentación para la Escuela de Ingeniería en Transporte. Ha llegado tu producto. Se ha prestado un servicio. La cadena de suministros fue completada de manera eficiente. Múltiples tareas y recursos fueron coordinados para que esto suceda. Llegó el momento de obtener las habilidades necesarias para llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Magíster en Ingeniería de Transporte combina analíticas, ciencia de datos, simulación y optimización para la gestión avanzada de los procesos de logística y transporte. Aprende a gestionar los riesgos financieros asociados al transporte. Analiza grandes volúmenes de datos. Implementa tus estrategias en situaciones de la vida real. Desarrolla habilidades necesarias para garantizar las cadenas de suministro. Innova con las últimas tendencias tecnológicas. Nuestro posgrado está diseñado por académicos líderes en las ciencias del transporte y logística a nivel global. Juntos, acumulan cientos de publicaciones científicas especializadas y decenas de proyectos tecnológicos para la industria logística y de transporte. ¿Estás preparado para ser parte del transporte del futuro? ¿Darás un paso adelante en tu carrera? Depende de ti convertirte en un líder de la logística y el transporte global, diseñando y gestionando procesos, tomando decisiones basadas en análisis de datos a gran escala. Invierte en el éxito futuro de lo que emprendas. Impulsa tu carrera hacia adelante con el Magíster en Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahí está el video. Momento entonces para presentar a Juan Sánchez. Déjeme enlazarlo ahí inmediatamente. Juan, ¿cómo está? Hola, bienvenido. Muy bien, encantado de saludarte, Jorge, ¿ya? Y agradecido por este tiempo y esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos que poner en movimiento el país. De eso se trata, ¿no es cierto? Con la movilidad de las personas, pero también de los bienes. Acabamos de ver el video introductorio de esta Escuela de Ingeniería en Transporte, Juan. Tenemos que hablar del pregrado, pero también del posgrado. Tú me dirás dónde comenzamos. Me imagino con el pregrado, sobre todo ya, que muchos jóvenes, muchos alumnos a lo mejor están tomando una decisión y bienvenidos, pues lo estamos esperando aquí en nuestra Universidad Católica de Valparaíso, ¿no? Justamente ese es uno de los objetivos de esto, ¿ah? Muy importante, ¿ya? Exacto. Bueno, comencemos porque hablamos de una gran movilidad, lo que necesita no solamente nuestro país, sino el mundo, a menor costo. Hay que prepararse. ¿Cómo se prepara un profesional de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, Juan? Bueno, en particular, nuestra escuela, que va a cumplir ya 50 años el próximo año, ha venido desarrollando toda una estrategia
para dar solución a los problemas integrales de la logística, ¿ya? Lo que inicialmente partió solamente con una problemática del transporte se ha ido ampliando y ha quedado en evidencia con la pandemia. O sea, hemos visto que, y ha saltado a la luz pública, que la logística pasa a ser un ente muy relevante para poder atacar los problemas que se presentan, en el caso particular de la pandemia, y en general cada vez que se produce un evento como un terremoto, ¿ya? En Chile. ¿Ya? Por ejemplo, en el último terremoto, Chile quedó prácticamente aislado por un par de días al cortarse las vías de comunicación, y esto hizo entonces que de alguna otra forma se buscara la modalidad para poder acceder a las ciudades y poder llevar los víveres, que es una cuestión muy relevante. ¿Ya? Tomemos el caso de la pandemia cuando se otorgaron a la población cajas con comestibles y se creó todo un problema. O sea, esto no es decir solamente lo vamos a hacer, sino también hay que planificarlo. ¿Ya? Y justamente una de las tareas muy relevantes de nuestros ingenieros es estar preparados para dar solución a esta problemática. Oye, me parece muy atendible, muy concreto, digamos, el ejemplo que nos cita Juan, que está dentro de un contexto de contradicción también la pandemia, porque, claro, aquí se facilita, digamos, el acceso a estos elementos de ayuda, digamos, para quienes lo necesitaban, digamos, en este contexto del COVID, pero también, y digo contradictorio porque la autoridad desde siempre nos ha señalado limitemos la movilidad, y es precisamente lo que andamos buscando nosotros, ¿no es cierto?, con nuestros profesionales, es buscar una movilidad en todo el mundo, pero entendemos que es un paréntesis, entendemos que en algún momento volveremos a la rutina, y donde tenemos que exportar, donde tenemos que movilizar, donde tenemos que no solamente en la logística en el transporte de lo terrestre, en lo marítimo, en lo aéreo, en lo ferroviario, y las combinaciones entre todo esto, ¿no? Justamente, o sea, tienes que pensar que estamos ubicados en el último rincón del mundo, ¿ya? Y nuestro motor económico es justamente incentivar las exportaciones y las importaciones. Y para eso entonces tenemos que llegar con nuestros productos a diferentes partes del mundo, ¿ya? Donde podamos poner nuestros productos a disposición de los clientes finales. Y esto entonces va a ser muy relevante, o sea, es relevante para Chile. ¿Por qué? Porque en nuestro cobre no sacamos nada con tener enormes yacimientos de cobre si no podemos poner este producto donde realmente se requiere. Y en este caso particular de hoy en día, nuestro principal comprador es China. Y justamente hay que llevar el cobre, ya sea en bruto, ¿ya?, como concentrado de cobre, o bien tratado en lingotes o en láminas, a los puertos chinos, donde van a ser dispuestos en sus grandes industrias. Y en consecuencia, entonces, la logística pasa a ser un elemento fundamental en poner nuestros productos al alcance de los clientes finales. Juan, bueno, que nunca nos falte el cobre que exportar. Oye, Juan, hablábamos también tú lo citaste con esto de los terremotos que te cortan, porque somos largos, extensos, como todos sabemos, esta faja de tierra, lo aprendimos desde pequeños, ¿no es cierto?, en el colegio. Y esto también nos limita, digamos, la movilidad, porque de un punto tenemos que acercarnos al otro, no solamente para exportarlo hacia afuera, sino dentro del país también tenemos logísticas que son sumamente complejas. Para eso se prepara, ¿no es cierto?, un profesional de la PUC. Por supuesto. ¿Ah? Sí, tal como tú lo dices, tenemos que llegar con los bienes y los servicios a puntos muy remotos, ¿ya? Nuestro país es muy largo y esto implica entonces que los requerimientos de alimentos, los requerimientos de medicina, los requerimientos de diferentes índoles sean necesarios en cada punto. Y esto implica entonces que de una u otra forma hay que llevarlo ya sea vía terrestre, ¿ya?, fundamentalmente en estos instantes mediante transporte carretero a través de camiones, eventualmente a través de ferrocarriles, vía marítima, con el cabotaje e incluso vía aérea.
con aquellos productos que son de mayor valor y que se requieren con mayor necesidad. Incluso en la pandemia hemos visto cómo pacientes ubicados en ciudades extremas han tenido que ser trasladados a Santiago para poder hacer el tratamiento adecuado. Y esto entonces es un problema logístico, ¿ya? Y para eso se requiere medios de transporte aéreo. Y son nuestros profesionales los que pueden dar solución justamente a todos estos problemas. Juan, te quiero preguntar también por el tema valórico, porque claro, una cosa es movilizar y responder a una necesidad propia de nuestros tiempos con la rapidez, con la vertiginosa rapidez que necesitamos, pero también esto que esté en congruencia, digamos, con no contaminar, con atender también el ordenamiento de una ciudad, dar ese tipo de respaldo. ¿Cómo se prepara un profesional de nuestra universidad en esta materia, Juan? Bueno, nuestra formación es bastante integral y no solamente vamos a tener los ramos de especialidad de los diferentes modos de transporte o bien de ciencias básicas, etcétera, sino también se busca transmitir a nuestros egresados el sello valórico de la universidad, de responsabilidad, de no contaminar, responsabilidad social, ¿ya? Que hoy pasa a ser un elemento muy relevante. La contaminación está siendo uno de los puntos muy importantes, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, ¿ya? Vemos con agrado que Estados Unidos se vuelve a integrar a aquellos círculos donde se está tratando de reducir la contaminación por el impacto que tiene. Fíjate que se están recolectando cada vez en mayor cantidad los productos plásticos en Chile para su reciclaje, que antes se botaban a la basura y posteriormente de una u otra forma llegaban al mar y nuestros pares empezaron a quedar muy contaminados. Entonces, estos elementos valores integral de nuestra formación. Estamos con Juan Sánchez, director de la Escuela de Ingeniería en Transporte de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A ver, más de 40 años habíamos dicho, ¿no es cierto?, de esta escuela. Y me imagino que en el devenir de tantos años, de Estamos tantas décadas... Vamos a cumplir 50 años. Perdón, 50. 50 años. 50 vamos a cumplir el 2022. Imagínate. Ya, bueno, casi 50 años entonces. Con el devenir de los años esto ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cómo han evaluado ustedes, cómo han avanzado en estos cambios que se han presentado en nuestro país en términos de transporte? Me imagino que han intervenido, digamos, y se han dado cuenta de cómo está el contexto mundial y esto lo han traído para la experiencia local. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. La problemática de la logística y del transporte obviamente que es muy dinámica, ¿ya? Han cambiado las formas y las modalidades de equipo, han cambiado las velocidades, ha habido todo un avance tecnológico en el cual nuestros docentes se van envolviendo de todo este saber de evolución para poder transmitirlo también a nuestros profesionales, ¿ya? Es parte del quehacer universitario. O sea, acá no podemos hablar de historia, ¿ya? Porque la historia ya pasó, sino que lo que está sucediendo y lo que viene más adelante. Y esto implica entonces que estar siempre atento a los cambios en las tecnologías que se están produciendo, ¿ya? Viene el Big Data, ¿ya? Lo estamos viviendo, o sea, se está produciendo toda una revolución informática en donde muchas de las tareas que se hacían manualmente ya pasan a ser a través de justamente esta herramienta. Y eso entonces es parte del devenir de la escuela, ¿ya? Estamos asistiendo a cursos de especialización, nuestros profesionales permanentemente participan en seminarios en donde se ve las últimas tecnologías y los últimos avances en todas estas técnicas. Juan, la trazabilidad, ¿qué tan importante es? Porque de un punto hay que llevarlo a otro, ¿no es cierto? Y hemos hablado mucho de trazabilidad para el tema del COVID, ¿no? Porque hay que identificar dónde está, digamos, el problema. ¿Qué pasa en el tema del transporte, la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad pasa a ser un elemento muy relevante, dado que pasa a ser un requerimiento, ¿ya? A nivel de naciones,
La Comunidad Europea, por ejemplo, para productos alimenticios, estipula que se debe tener claramente establecido cuál es la trazabilidad de los productos. Vale decir, por ejemplo, los productos desde el momento dado, qué elementos se han usado en su cultivo, cómo fueron almacenados, cómo fueron embalados, cómo se transportaron, etcétera. O sea, todo lo que ha sucedido en el devenir del producto, desde que es sembrado hasta que es puesto en la mesa del cliente final, es necesario reconocer. Porque esto permitiría entonces eventualmente poder hacer acciones correctivas en caso que hayan problemas o existe una problemática. No perdamos de vista que Chile tuvo un grave problema cuando se aparecieron 3 uvas envenenadas en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Ya? Teniendo la trazabilidad, se pudo haber determinado que eso no fue en Chile, sino fue justamente en los Estados Unidos, donde se alteró el producto como una forma de presión a el gobierno de esa instancia. Sí. Bueno, y algo semejante pasó ahora con la cereza, ¿no es cierto? Aunque fue por las redes sociales, pero también me imagino que entró a funcionar el tema de la trazabilidad, ¿no? Justamente. ¿Ah? Y eso entonces permite poder tener salvaguardias con respecto a un respaldo. Esta problemática, ¿ya? Claro. Porque si no se hubiese parado toda la importación de cereza en China. La cereza ha pasado a ser un fruto muy relevante, ¿no es cierto?, en nuestra malla o en nuestro abanico de exportaciones no tradicionales, ¿ya? Piensa tú que si cada ciudadano chino comprara una sola cereza, estaríamos vendiendo más de 1.200 millones de cerezas, ¿ya? Prácticamente no damos abasto. Sí. Y cada día suben más. Que desde que sale de nuestros puertos, van a pasar alrededor de 23 a 25 días navegando. Entonces es importante tener la trazabilidad del producto, cosa de poder enfrentar cualquier problemática que se produzca cuando llegue a su destino. Sí. Es bonito el desafío, Juana. Imagínate en el cabotaje que se dio en el tránsito, en el transporte marítimo, digamos, desde un punto a otro, todos estos días que tú pasas, que tú me citabas, ¿no es cierto?, 24, 25 días, cómo tiene que estar el producto y cómo tienen la seguridad, ¿no es cierto?, los que van a recibir el envío nacional, de recibirlo en el tiempo adecuado, ¿no es cierto?, con todas las consideraciones que se requiere para esto. Es fundamental. Justamente. Sí. Fíjate que hay 3 elementos que son básicos en esto. No solamente es el tiempo adecuado, el lugar adecuado y la cantidad. ¿Ya? Para decir, son 3 elementos clave cuando tú envías productos a otros mercados internacionales. Tenerlo a tiempo, tenerlo en cantidad y tenerlo en buenas condiciones. Ahora, lo conversaba la vez pasada también, Juan. El transporte urbano tiene ciertas particularidades, por supuesto, ¿no es cierto?, topográficas. Lo vemos aquí en Valparaíso, en los cerros, no es lo mismo transportar, ¿no es cierto? Imagínate la gente, el transporte público, respecto a cualquier otra ciudad plana, ¿no es cierto? Bueno, se entiende fácilmente. ¿Qué pasa con la mercadería? ¿Qué pasa con el tránsito, por ejemplo, que llega al puerto, el tránsito portuario? Que también tiene que pasar por un montón que ahora felizmente tenemos otros vínculos, otras vías que nos han permitido, digamos, el acceso más expedito. Hay que hacer toda una preparación y una logística, no solamente llegar al puerto, sino cómo se llega, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Vale decir, esto debe ir acompañado también de obras de infraestructura, ¿ya? Y vimos cómo una gran obra de infraestructura vial fue justamente los túneles para acceder al puerto sin necesidad de pasar por el medio de la ciudad. En el caso particular de Valparaíso. Algo semejante pasa en San Antonio, que son los principales puertos de Chile. Anteriormente, los camiones entraban por la ruta 68, ¿no es cierto?, y tenían que transitar por Avenida Argentina. Si tú piensas que una nave de repente va a recibir 3.000 contenedores, eso significa 3.000 camiones, obviamente la congestión y la problemática urbana que se presentaba con el excesivo número de vehículos circulando simultáneamente, no solamente los camiones, sino también los vehículos de transporte público y los vehículos particulares, colapsaba el sistema, ¿ya?
Y en consecuencia hay que ir estudiando permanentemente cómo vamos a enfrentar esta problemática, ¿ya? Porque en la medida que se construya el puerto de gran escala, obviamente que esto va a aumentar, ¿ya? Esto va a aumentar muy fuerte y va a requerir entonces que no solamente podamos seguir con las mismas vías de comunicación, sino que se requieran elementos o vías alternativas para poder acceder al puerto. Y una alternativa es acceder. No es lo mismo traer un convoy de 300 camiones que traer 4 o 5 convoys ferroviarios con 50 contenedores cada uno de ellos, ¿ya? Sí. No, queda absoluta claridad, digamos, de lo que estás explicando, Juan. Ahora te quiero llevar, sin ánimo de inmiscuirnos en materias que son netamente políticas, pero desde la expertise, desde lo objetivo en materia de transporte. ¿Dónde adolece, digamos, decisiones de estos momentos? Tal vez en los ferroviarios, vemos en Europa que el ferrocarril une, digamos, y transporta a toda Europa, por ejemplo, y tiene ramales, y es rápido, expedito, no contaminante, etcétera. Un montón de... ¿Qué pasa con los ferroviarios en nuestro país? ¿Dónde adolece, dónde estamos al debe en materia de transporte, Juan? Bueno, yo creo que tú lo has tocado, o sea, uno de los puntos débiles de nuestro sistema de movilidad es justamente haber dejado de lado prácticamente que muriera el transporte ferroviario. Si tú no mal recuerdas, anteriormente teníamos un ferrocarril que unía prácticamente desde Iquique hasta Puerto Montt, ¿ya? Se dejó estar, empezó a desaparecer los ramales, ¿ya? Desapareció el tren de Calera hacia el norte, en cierta medida se dejó casi abandonado el ferrocarril al sur, sí. Y esto hizo entonces que perdiésemos una alternativa, porque además es una alternativa geopolítica, ¿ya? No puedes poner todos los huevos en una misma canasta y supeditar todo el transporte dentro del país a vía terrestre, vía camión, obviamente que es un despropósito, ¿ya? Entonces ha faltado una política nacional, ¿ya? Hablando de política, ha faltado una política nacional con una visión más amplia para tener alternativas coherentes que permitan facilitar la movilidad. ¿Qué se espera para lo aéreo? ¿Se esperan más aeropuertos? ¿Se espera más caminos, más rutas que lleguen a los aeropuertos? Por ejemplo, aquí en la quinta región todavía tenemos Torquemada que no está funcionando como quisiéramos comercialmente. ¿Esto es también un requerimiento necesario o nos basta el aeropuerto internacional en Santiago, pero agilizar el tránsito hacia la capital? Sí, el problema tiene varias aristas, ¿ya? Ahora, un aeropuerto en la quinta región, dada la cercanía con Santiago y el aeropuerto internacional que tenemos en Santiago, no es muy justificable económicamente, porque al final las inversiones las tienen que justificar, ¿ya? Y estas son grandes inversiones. Las losas de aeropuertos, la construcción de aeropuertos, hemos visto lo que se ha tardado el Aeropuerto Internacional de Santiago en las mejoras que se planificaron, y ya llevamos varios años trabajando en ello. Por lo tanto, entonces, son inversiones muy relevantes y obviamente en la economía las necesidades son muchas, pero los recursos son siempre escasos y hay que ver dónde los ponemos. Potencialmente debiéramos, por el instante, mejorar, planificar, hacer los cálculos pertinentes, porque lo que sucedió con el COVID obviamente cambió radicalmente cómo iba todo cómo iba despegando el transporte aéreo. Vale decir, las proyecciones de movimiento aéreo iban muy fuertes y prácticamente hemos visto que muchas de las compañías aéreas dejaron de volar, ¿ya? Han tenido problemas económicos, han habido países que han entrado a salvar sus compañías aéreas porque obviamente no tienen los recursos para poder subsistir, ¿ya? El sistema aéreo es muy caro, entonces habría que estudiar fehacientemente para ver si realmente se justifica mayor construcción de aeropuertos. ¿Sí? Y ahora, ¿se justifica, Juan, el tren Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Santiago? ¿Se justifica verdaderamente? Porque aquí también hay, digamos, recursos internacionales privados que están disponibles.
¿Se justifica? Es también, sí, es también un tema de discusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente, ¿cuál va a ser el movimiento? Necesitaríamos tener aproximadamente, movilizar sobre 80.000 personas entre Valparaíso y Santiago para que esto tuviese una proyección económica. Y no solamente eso, adicionalmente o en forma paralela al movimiento de personas, realmente lo que se requiere es un movimiento masivo de carga. Vale decir, de generarse esta alternativa de un ferrocarril que una Valparaíso y Santiago, tiene que ser en el sentido de mover carga y también mover pasajeros. ¿Ya? Ahora, Juan... Esto sería un poco, y te pongo, perdón, sí, sí. una analogía con lo que sucede con el vuelo Santiago-Mendoza. ¿Ya? Santiago-Mendoza dura como 10 minutos. El avión sube, baja y llegaste a Mendoza. Sí. Por lo tanto, la demora que se produce en ese viaje, básicamente se produce en los aeropuertos, donde tienes que llegar con 1 o 2 horas de anticipación, los controles de aduana, etcétera, hacen que te demore, y las 6 horas que dura por tierra el viaje prácticamente se compensa con la sumatoria de todos estos tiempos en viajar en avión. Claro. Bueno, es un tema que hay que desarrollar, ¿no? Que casi pasa lo mismo cuando uno va a La Serena. Sube, son 40 minutos, qué sé yo, y empieza a bajar, a descender. Claro, son 400 y tantas, casi 500 kilómetros de diferencia. Entre Viña, Valparaíso, digamos, la quinta región, estamos hablando con respecto a Santiago, son 120 kilómetros. Vamos, subimos y bajamos. Sería una montaña rusa. Exactamente. Bueno, oye, vamos a ver lo que dice el devenir de los años y las decisiones políticas, porque aquí pasa todo por la geopolítica, como tú señalaste en algún momento. Son decisiones, son apuestas que hay que tomar también como tema país. Y hay siempre recurrente una inquietud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las grandes construcciones que de repente fallan? ¿Dónde está puntualizado, digamos, las responsabilidades? Lo que pasó en el Puente del Sur, ¿no? Que es un ícono. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo se puede explicar a la luz de la tecnología y los avances que tenemos hoy en día? ¿Cómo puede un puente no funcionar a esta altura y seguir no funcionando, Juan? Complejo. Pero fundamentalmente, mira, esto es algo parecido a lo que sucede con los accidentes de tránsito, ¿ya? Más del 92% de los accidentes de tránsito son por falla humana, ¿ya? Y obviamente en estas grandes construcciones donde fracasaron o fallaron definitivamente, tiene que hay un índole muy fuerte de problemas de mal concepción, de malos, etcétera, que se produjeron y que derivaron en eso. O sea, lo que puente Caucao es insostenible, ¿ya? Vale decir que a esta altura del partido, donde la construcción de este tipo de infraestructura está prácticamente normalizada a nivel mundial, que se haya producido esto es casi un chiste. Bueno, chiste que nos ha costado bastante caro y que se mantiene. Juan, vamos a presentar el video de los magíster del posgrado que presenta nuestra Universidad Católica de Valparaíso respecto a la ingeniería en transporte. ¿Te parece? Vamos con el video. Gracias. Adelante. Bienvenido a la disciplina más emocionante del mañana, la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica de Valparaíso. Situados en Valparaíso, principal puerto de la República, ciudad patrimonio de la humanidad, con una tradición cultural de relevancia mundial. Aquí pondrás en movimiento el mundo de tus sueños. Llegó el momento de empezar a construir tu futuro. Sé un ingeniero de transporte. La vida en la era digital, las condiciones del medio ambiente, tecnologías limpias, nuevos mercados, grandes expectativas de clientes y usuarios y la necesidad de vivir todos en un mundo responsable y consciente requieren de tu compromiso. Prepárate para convertir en realidad tus ideas, guiado por los especialistas de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Te invitamos a enfrentar los desafíos de la logística y el transporte del futuro. Inscríbete hoy mismo en la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Ahí está. Qué importante pregrado, pero también el posgrado, el trabajo, digamos, después de haber estudiado la ingeniería en transporte. Cuéntanos más o menos hacia dónde se orienta, qué es lo que significa, digamos, para un alumno de posgrado. Bueno, esto es muy relevante, ¿por qué? Porque tal como hemos visto, el transporte y la logística está evolucionando muy fuerte a través del tiempo. Y en consecuencia, acá pasa a cobrar un rol fundamental la educación continua. Y para dar solución a esta problemática, obviamente que creamos un magíster profesional en ingeniería de transporte, en donde se profundizan temas relevantes y atingentes a nuestra carrera, pero bajo una visión más avanzada, y esa es fundamentalmente la orientación que tiene. No es un magíster académico, es un magíster profesional, vale decir, dedicado a acrecentar el conocimiento del profesional en el rubro que se desempeñe. ¿Ya? Okay. Y acá, nuestra experiencia, ya tenemos 7 versiones del magíster. Nuestros estudiantes y egresados les ha permitido no solamente mejorar su posición dentro de la empresa, sino acrecentar sus conocimientos y poder potencialmente dar respuestas más atingentes a toda la problemática en la cual se ven involucrados. Hemos tenido alumnos desde la gran minería, de Codelco, de empresas aéreas, como la en Chile, etcétera, vale decir, de diversos ámbitos de acción, inclusive ingenieros de la Chile de Santiago, ¿no es cierto?, en el cual han podido acrecentar sus conocimientos en esta área. Juan, ¿cuánto dura precisamente este nivel? Este magíster dura 5 trimestres, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente en un año, 6 meses, la persona que toma este posgrado puede finalizarlo, ¿ya? Y posteriormente tiene un proyecto, ¿ya?, que permite entonces acceder al grado. Porque el magíster te otorga el grado de magíster en ingeniería de transporte. Perfecto. ¿Ya? Súper clarito. Oye, Juan, y ahora en el pregrado, ya que están tantos jóvenes chequeando, escuchando nuestra conversa, podría ser, ¿no es cierto?, precisamente, si me pudiese señalar algunos ramos, por ejemplo, de la malla curricular, que puede ser atractivo, digamos, novedoso, que incorpora esta Escuela de Ingeniería en Transporte. Bueno, fundamentalmente tenemos una primera etapa que es el área de ciencias básicas, donde se ven los ramos de ingeniería básicos, como son las matemáticas, ramos de informática, de física, etcétera. Y posteriormente viene el área de especialización, donde entramos directamente a analizar los diferentes modos de transporte, la logística, el transporte multimodal, que es una integración de diferentes modos de transporte bajo un solo contrato, vale decir, si tú para llevar un producto a China necesitas transporte terrestre desde el packing, donde se ha embalado la fruta, hasta el puerto, transporte marítimo, del puerto de origen, por ejemplo Valparaíso, al puerto de destino, ¿ya?, en China, y nuevamente transporte terrestre desde el puerto chino hasta el lugar donde se va a consumir el producto. Todos estos diferentes modos de transporte que va a usar esta cadena van a ser bajo un solo contrato, y eso es el transporte multimodal. También ramos de comercio internacional, porque acá entonces hay un elemento fundamental, que es cómo negociamos para poder llevar estos productos, que son los productos que mueven a Chile, ¿no es cierto?, sí, claro, a sus destinos. ¿Ya? Eso un poco para graficar los diferentes ámbitos de acción o de estudio que van a tener los alumnos de nuestra carrera de Ingeniería de Transporte, que dura 5 años. Bueno, con la experiencia de más de 40 años, casi 50 años, ¿no es cierto?, en la docencia, en la academia, en esta Escuela de Ingeniería en Transporte que tú diriges, Juan Riquelme, hemos estado conversando contigo. Los últimos segundos para que invites, para que los estudiantes se acerquen a las páginas, a lo que sé yo, a los contenidos web que también tiene nuestra PUCB, para que tomen la decisión y a lo mejor opten, digamos, por esta carrera de pregrado en nuestra UCB.
Por supuesto, mira, los invitamos, ¿no es cierto?, para que participen de esta nueva experiencia. ¿Ya? El COVID ha dejado al descubierto que la logística va a ser un elemento sustantivo en el crecimiento del país. Y en consecuencia, nuestros profesionales van a dar solución a los problemas actuales y a los problemas futuros que se van a producir. Así que, estimados alumnos, estimados estudiantes, los invitamos muy cordialmente a que accedan a las páginas de la universidad. También tenemos en YouTube una campaña donde estamos promocionando las ventajas de ser un alumno de nuestra escuela, junto donde además tiene el sello valórico de nuestra universidad, ¿ya? Lo cual amplía el capital de este egresado cuando se titule. Así que cordialmente invitado a participar con nosotros. Juan Sánchez, director de la Escuela de Ingeniería en Transporte de nuestra PUCB. Un gusto, Juan. Buen fin de semana, porque ya estamos a viernes, ya estamos llegando a un nuevo fin de semana y a preparar entonces la academia este año lectivo, ¿no es cierto?, 2021, que va a tener sus particularidades, como todos sabemos, a lo mejor presencial, a lo mejor virtual o a lo mejor mixto. Ahí se verá. Un gusto y muchas gracias, Juan. Agradecido y que esté muy bien. Un buen fin de semana también. Gracias. Comprometidos en que el próximo viernes nos vamos a juntar nuevamente para hablar de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, las posibilidades de estudio, la realidad también, la investigación, la docencia, todo lo que se esté desarrollando y que sea importante para una sociedad activa y también llena de cosas importantes que destacar. Bueno, gracias a UCB Televisión, gracias a UCB Radio. ¿Con qué parto? Con UCB Televisión. Ahí está. 5.3 Santiago, señal abierta, cultural, entretenida, digital también. Y 4.3 aquí en nuestra quinta región. UCB Radio 103.5. 103.5, de hecho, ahí está la frecuencia fija, 103.5 decíamos, y también en la señal online ucbradio.cl. Bueno, dejarles un cariño muy grande, gracias por la sintonía. Nos encontramos en 7 días más. Que tenga un buen inicio de fin de semana. Chao, cuídense.